Bien, ya estamos hablando. Bueno, si quieren empezar vos, Emi, bienvenidos a todos y a todas. Bueno, arrancamos la segunda clase del curso Diseño y Producción de Recursos Didácticos, acá con Alejandro. Y bueno, hoy vamos a trabajar en otra de las herramientas y en otro formato de producción que está relacionado con lo multimedia, con la multimedia o lo multimedia, se puede decir de las dos formas. Eh, bueno, y antes de ir vamos a hacer como en dos partes. Primero vamos a trabajar un poquito de qué es la multimedia y los formatos de producción, y después, en la segunda parte, vamos a ir a la herramienta, cómo se utiliza la herramienta que elegimos para trabajar esto. Bueno, eh, bueno, cuando hablamos de multimedia, hablamos de varias cuestiones. Por un lado, bueno, en sí, ¿qué es el campo multimedial? ¿No? Dentro de lo que es la multimedia, vamos a hablar de las herramientas específicas, o sea, los instrumentos que tenemos para hacer producciones multimedia, lo que sería el lenguaje, que es un lenguaje que está todavía ahí muy en proceso, en desarrollo, porque es ahora, es actual, los recursos y los formatos de producción. Después vamos a trabajar un poquito sobre el diseño específico de cómo diseñar un recurso multimedia, y después ya lo que sería la parte de la producción en sí, ¿no? La planificación y la producción del recurso. Eh, bueno, vamos a esta primera parte. ¿Qué sería multimedia? Ahí un poco la palabra lo dice. Justamente multimedia sería eso, una combinación de medios. Cuando hablamos de medios, hablamos de objetos, ¿no? Específicos, de piezas comunicacionales o de recursos, podemos decir también, ¿no? Entonces, la multimedia sería cuando se da una combinación de diferentes recursos y que justamente en esa combinación generan un objeto que tiene, que tiene características combinadas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que puede haber imágenes, que puede haber texto, que puede haber video, que puede haber animaciones, y se agrega sobre todo la cuestión de la interacción, ¿sí? A su vez, cuando hablamos de multimedia, en realidad si hablamos de múltiples medios, pueden ser tanto físicos como digitales, ¿no? Por ejemplo, nosotros en lo físico también podemos combinar diferentes medios, pero bueno, acá vamos a trabajar específicamente con los que serían los digitales, ¿no? Y a su vez, dentro de esos objetos multimediales, como que una clasificación así muy general serían los que son más tipo informativos y los que son más vinculados a la educación, que sería también los que vamos a trabajar acá, ¿sí? Sería como una manera de clasificarlos, ¿no? Porque también hablar de multimedia es algo como muy general. Entonces, bueno, por ahí los que son multimedia interactivos tienen varias combinación de recursos con varios medios combinados, pero no tienen interacción con el usuario. O sea, vos lo ves, ¿no? Eso tiene un recorrido, puede ser siempre un recorrido no lineal, o sea, no es que va pasando del 1 al 2 al 3, como sería en el caso de un video, ¿no? Nosotros el video no lo podemos ver para atrás, solamente lo vemos en una secuencia temporal hacia adelante. Bueno, los recursos multimedia nos permiten ese recorrido no lineal. Pero los que serían informativos no permiten la interacción del usuario, ¿no? O sea, el usuario lo que puede hacer es verlo. Después, los que serían los multimedia educativos, sí son los que, además de tener combinación de medios y tener una lectura, un recorrido no lineal, tienen la posibilidad de que el usuario, el estudiante en nuestro caso, o el cursante, interactúe con eso, entrando, saliendo, respondiendo, ¿no? No sé, cliqueando y te lleva a otro sitio, digamos, algún tipo de interacción que puede generar el usuario. Entonces, bueno, esa sería así como una primera eh, clasificación. Eh, y después, bueno, esos medios que se combinan son todos los que están disponibles, desde la imagen, y dentro de la imagen puede ser las cuestiones gráficas o visuales, todo lo que sea audio, por ejemplo, a esta presentación que estamos viendo ahora, que es una presentación multimedial que nosotros hicimos para el curso, le podríamos haber agregado un audio explicando, no se lo agregamos porque, bueno, lo íbamos a explicar en el directo, pero se le podría agregar un audio con una voz narradora, con, no sé, una entrevista a alguien, con una música que acompañe. Además se le puede agregar video, como también podemos
incrustar el video adentro de la publicación o enlazarlo hacia otro sitio, por ejemplo, hacia YouTube. Después, bueno, texto, en este caso tiene texto, y algún tipo de animación. Estas animaciones que pueden ser de pasar de una página a la otra o de algún elemento que les genere animación. Pero entonces, ahí estaríamos combinando todos los recursos o todos los medios disponibles en lo digital para producir un recurso multimedial. Bueno, dentro, digamos, de todo lo que es el medio digital, ¿sí? Con el cual nosotros vamos a producir ese recurso multimedial, eh, porque también son palabras como que las usamos porque tienen mucho significado, ¿no? Entonces a veces las usamos según el contexto en relación a una cosa o la otra. Entonces, bueno, acá la vamos a separar un poquito. Lo que serían las herramientas, ¿sí? Que en realidad sería más el instrumento. Por ejemplo, nosotros vamos a usar Genially, ¿no? Ese va a ser nuestra herramienta como instrumento, que nos va a servir para hacer la producción, ¿sí? Sería el dispositivo, el instrumento, el recurso, ¿no? Viene en el sentido instrumental de la herramienta. Que justamente va a tener la característica de aceptar trabajar con diferentes formatos de archivos. Entonces vamos a poder trabajar con imágenes, pero también con sonido, también con animaciones y demás. Entonces necesitamos una herramienta, un instrumento, un dispositivo que nos sirva para editar todos esos medios combinados. Después, cuando hablamos de recursos específicamente, sería como la pieza, ¿no? Sería como el elemento de la multimedia, serían los recursos, ¿no? El objeto en sí. Eh, que serían, por ejemplo, las imágenes o los videos que vamos a utilizar, y que eso a su vez va a tener un formato, ¿sí? Un formato específico. O sea, por ejemplo, una imagen digital, ¿no? No sé, supongamos una fotografía digital, es en sí mismo una pieza comunicacional, que sería una fotografía. Ahora yo eso lo voy a incorporar en mi producción con un sentido, ¿no? Que no va a ser tanto fotográfico, sino va a ser quizás, no sé, para ilustrar algo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, esos medios los va a utilizar la producción con un fin específico que va a tener que ver con eso que estoy produciendo, ¿sí? En esa combinación, justamente. Entonces, bueno, nosotros podemos utilizar recursos multimediales, digamos, para hacer presentaciones interactivas y no lineales, y que además van a tener un fin concreto, ¿no? No sé, desde hacer una publicidad hasta hacer un recurso educativo, por ejemplo, ¿no? O hacer un videoclip, o hacer, no sé, una película, lo que fuera. Entonces de ahí nos vamos al formato, que es por ahí lo que nosotros más trabajamos en este curso, ¿no? Nosotros más que nada lo que trabajamos, además de enseñar a usar la herramienta como instrumento, lo que tratamos de enseñar es qué podemos hacer con esa herramienta, ¿no? Porque como toda herramienta, una vez que la aprendemos a usar, ya está, ya la sabemos usar. El tema después, ¿para qué la usamos? Entonces, en ese para qué entraría los formatos que podemos trabajar en lo multimedial. Entonces, bueno, es una forma narrativa, esto hay que tenerlo en cuenta, es una forma, que es la clave, es una forma narrativa no lineal, justamente, es decir, que no es que vos lo vas viendo uno, dos, tres, sino que podés ir, volver, entrar, salir, ¿no? Te permite ese recorrido no lineal. Y bueno, y interactiva como decíamos antes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una presentación multimedia. Eh, bueno, y el otro aspecto vinculado con el medio digital y la multimedia sería el lenguaje, ¿no? Como todo lenguaje tiene sus características, sus elementos, sus reglas, su manera de codificar lo que construye, el mensaje y demás, pero a la vez es un lenguaje que está en pleno desarrollo, porque hoy por hoy se está desarrollando todavía, ¿no? Entonces también es medio un campo como medio difícil de definir, ¿no? Así como tenemos el lenguaje de la imagen, el lenguaje de la palabra, el lenguaje audiovisual, que tienen sus reglas y sus elementos específicos, bueno, en el lenguaje multimedia también está sus reglas y demás, pero a su vez, como es un lenguaje nuevo, toma cosas de los otros lenguajes, y de ahí también viene la combinación. Entonces, vos vas a trabajar la imagen a partir de los códigos visuales de la imagen, que vienen del campo de la imagen, pero eso lo agregás al lenguaje audiovisual. O, por ejemplo, hay una cuestión de narrativa que tiene que ver más con el lenguaje audiovisual,
y que el lenguaje multimedia lo toma de ahí para utilizarlo, ¿sí? Pero por eso, en esa combinación y en ese lenguaje que está en pleno desarrollo, bueno, toma cosas de otros lenguajes, justamente. Entonces, es como que tenés que saber un poquito de todos los demás. Eh, bueno, ahora vamos a la parte del diseño, ¿sí? Que sería, bueno, cómo diseñamos justamente, con qué elementos, con qué recursos diseñamos una presentación o algún tipo de formato multimedia, ¿no? Eh, bueno, y esto por ahí es muy hipersintético, ¿no? Si a ustedes les interesa el tema, pueden profundizar. Acá hay un texto que habla mucho de esto, que es sobre diseño visual, ¿no? Cuando hablamos de multimedia, la cuestión de lo visual es súper importante en lo multimedial. Eh, es como que de alguna manera es lo que atrapa también en lo multimedial. Por supuesto que el texto, el contenido, todo eso también, ¿no? Pero la parte visual es súper importante. Entonces el foco del diseño tiene que estar ahí, en los colores, en que sea atractivo, en que sea dinámico, en que sean imágenes que generan algo desde lo visual, ¿no? Es muy importante eso. Eh, bueno, y el diseño justamente es eso, es ese proceso de creación, ¿no? Desde un sentido gráfico y visual de eso que se quiere comunicar, ¿no? Entonces, por más que nosotros vamos a estar diseñando, no vamos a hacer producciones artísticas, pero sí vamos a estar haciendo producción de recursos que son educativos, entonces, bueno, yo tengo que pensar ese diseño visual en función de eso que quiero enseñar, justamente, ¿no? Eh, Bueno, y dentro de lo que sería la comunicación visual, lo que toma justamente la multimedia de la comunicación visual serían los elementos, ¿no? Que serían justamente los elementos visuales, que son básicamente el color, la forma, la textura, la línea, el punto, la posición, la composición del espacio, todo eso lo toma de la imagen, de la comunicación visual. Bueno, ahí están todos eh, los elementos visuales, pero bueno, sobre todo el color, la forma, la textura y el tamaño, ¿no? Esto, por ejemplo, de poner, de ubicar un texto que sea claro en un fondo oscuro, el tamaño para resaltar las letras, o la combinación de colores, bueno, todo eso viene del campo visual, que lo vimos un poco en la clase anterior también. Eh, También, para profundizar sobre los elementos visuales, cómo se utilizan, pueden acceder a este texto de Wong que se llama Fundamento del Diseño, que viene de él. Después serían los elementos gráficos, que en realidad los elementos gráficos son medio parecidos a los elementos visuales, pero serían cuando con esos elementos visuales se produce algún tipo de contenido específico. Por ejemplo, un logotipo, ¿no? El logotipo de una facultad, o de un área, o de algo, de una marca, en realidad es una combinación, ¿no? De elementos visuales que generan un propósito específico, o sea, comercial, de difusión, de identificar una marca y demás. Entonces, por ejemplo, los diagramas, los códigos esos de que son de barra, o las tortas esas que se hacen para hacer diagramas, los iconos, las señales, bueno, todos esos serían elementos gráficos, ¿sí? En realidad los elementos gráficos siempre van a tener elementos visuales, ¿sí? Los elementos visuales serían como el elemento básico, serían como las letras para el lenguaje escrito, ¿no? Después, bueno, los multimedia justamente serían los combinados, ¿no? Que todos acá ya entramos más en la multimedia. Y ahí sería donde se da esta combinación de elementos, texto, audio, imagen, animación, video, todo eso. Y bueno, lo que se le agrega como particular a la multimedia, sobre todo la que está vinculada con la educación, es la cuestión de los elementos interactivos. Esto que ustedes pueden ver, que entonces vos sabes que en tal lugar podés apretar, podés cliquear, podés picar y eso te abre algo, una ventana que donde podés escribir, ¿no? Donde podés, no sé, ver algo, resolver o ir a otro, no sé, por un hipervínculo, ir hacia otro sitio, ¿no? Bueno, todas esas acciones que generan interacción, son bien características de las producciones multimedia. Eh, bueno, y acá ya llegamos a la última parte que sería, bueno, esperen que voy a volver acá al inicio donde está el índice, a la producción, ¿no? Sería como la tercera parte. Vimos qué es la multimedia,
vimos la cuestión específica del diseño y vamos a lo que sería la producción en sí de un recurso multimedia. Eh, bueno, siempre hablando de recursos multimedia en lo digital, ¿no? Acá vamos a hablar solamente de los digitales. Bueno, y la producción justamente se refiere a eso. Vos haces el diseño, pensás cómo lo vas a producir y después ya es en sí la resolución de esa producción, ¿no? Sería la elaboración del material en soporte digital. Eh, bueno, y acá lo mismo, vamos a la combinación de medios y también de tecnologías, porque por ejemplo, en el caso de hacer un recurso multimedia bien completo, quizás yo tenga que usar un editor de audio o una grabadora de audio para grabar el audio, pero además también le quiero agregar video, entonces voy a utilizar un editor de video, pero también voy a necesitar un procesador de texto para escribir la parte del texto, supongamos. También voy a necesitar, no sé, alguna herramienta para diseñar la imagen. A la vez voy a usar, supongamos en este caso, el Genially para hacer la producción final. Entonces utilizo varias tecnologías, ¿no? Eh, y además de diversos elementos, ¿no? Como decíamos antes. Eh, bueno, y justamente los recursos que podemos producir a partir, o las producciones que podemos producir a partir de esa producción, justamente bueno, es el material didáctico que en nuestro caso va a tener un propósito educativo, un objetivo, digamos. Bueno, ¿cómo sería la planificación? Acá también, esto lo vamos a ir viendo que se da en cualquier tipo de producción, ¿no? Comunicacional. Siempre vamos a tener que seguir un par de pasos, ¿no? Una secuencia de trabajo como para llegar a, a la producción final. Eh, en primer lugar, un guión. Por ahí pensamos, bueno, no voy a hacer un guión, quizás es demasiado hacer un guión para hacer una presentación de una materia, no vas a hacer un guión aparte. Pero bueno, es como una estructura base que después obviamente va a depender del recurso que hagan, ¿no? Si es un recurso muy sintético, muy chiquito, bueno, los pasos también van a ser más sintéticos. Eh, pero más allá que nosotros no hagamos un guión así con todas las letras, igualmente tenemos una estructura de lo que queremos presentar en ese contenido, ¿no? Por ejemplo, utilizando el ejemplo de acá, de esta presentación que estamos usando, bueno, nosotros dijimos, ¿qué vamos a poner en la presentación? Bueno, vamos a hablar de multimedia, vamos a hablar de producción, vamos a hablar de diseño. Ese sería nuestro guión, ¿no? Que de una manera lo teníamos medio en la cabeza, no lo escribimos, ¿no? Pero ese sería nuestro guión. Va a estar dividido en tres partes, o sea, un principio, un desarrollo y un cierre. Al principio vamos a tener, por ejemplo, o sea, el nombre de la materia o del curso, de la facultad, los nombres de los docentes, y al final vamos a tener un cierre, ¿no? Bueno, ¿qué va a ser lo más importante del contenido? Bueno, va a ser hablar de esto y esto, ¿no? Bueno, eso sería hacer un guión, que ya les digo, lo podemos hacer mentalmente, o incluso mientras vamos haciendo la producción, o si es un trabajo mucho más amplio, sí, bueno, ahí nos vamos a tomar el trabajo de escribirlo. Pero bueno, el guión hace referencia a eso, sería la narración, cómo voy a presentar esa narración multimedia, ¿no? Eh, y bueno, y hay mucho acá, ven, acá volvemos a combinar la cuestión de los lenguajes que se toma del trabajo audiovisual, esto de armar un guión, de planificar de tal manera, bueno, de elegir además la herramienta que voy a usar y demás. Acá le agregamos la cuestión de la interactividad. Eh, bueno, y la estructura básica de un guión sería eso, una introducción, que también es una estructura clásica, introducción, un desarrollo y un cierre. Siempre es importante tener eso presente, ¿no? Siempre vamos a hacer una introducción, un desarrollo y un cierre. Eh, bueno, en el inicio iría los datos así generales, la facultad de la materia, de bueno, lo que sea, el autor de ustedes, el contenido, por ejemplo, en este caso, nosotros usamos, creo que 10 diapositivas, ¿no? Pero a veces usas 3 diapositivas nada más, o sea, depende justamente del contenido, ¿no? Eso, bueno, va a depender de la duración de eso. Eh, y siempre importante hacer un cierre, también, pensando que eso tiene un recorrido, pero que a la vez se puede recorrer para cualquier lado, bueno, igualmente hacer mínimo una despedida, un cierre, un gracias, no sé, un algo, ahí al final.
Después, bueno, la herramienta, entonces el guión sería como esto que armamos previamente antes de empezar a producir, ¿no? Cómo voy a armar ese recorrido narrativo. Eh, Después, bueno, la herramienta sería el instrumento específicamente que yo voy a elegir, que ahí sí tenemos que ver, bueno, si yo quiero hacer una presentación multimedia, tengo que ver cuál es el recurso, la herramienta que me sirve para hacer eso. Después, bueno, por supuesto, como también hablábamos en la clase anterior, a quién va a estar destinado eso. Por ejemplo, si va a estar destinado a cursantes, a alumnos, estudiantes de un espacio curricular en particular, bueno, yo se los voy a estar diciendo directamente a ellos. Pero quizás quiero hacer un recurso que sea más amplio, que no tenga un destinatario tan cerrado, entonces, bueno, lo puedo hacer más abierto, entonces también ahí tengo que pensar a quién les voy a estar hablando con eso. Y después, bueno, lo que sería la realización en sí, que sería hacerlo, producirlo. Eh, entonces, bueno, así como un poco como la síntesis sería una producción multimedia, ¿qué es lo más que tenemos que tener en cuenta en el momento de producir un trabajo multimedia? Es, por un lado, el formato, o sea, el formato narrativo. Siempre acuérdense, cuando hablamos de formato, nos referimos a eso, a la forma en que yo voy a presentar ese contenido, ¿no? En una presentación multimedia sería un ejemplo, que es la que vamos a trabajar acá. Y por otro lado, todos los aspectos del diseño, que en el caso de lo multimedial se combinan aspectos de diferentes lenguajes, desde la imagen, la cuestión gráfica y visual, el audio, por ejemplo, si yo le voy a agregar audio, bueno, ¿qué voy a decir en ese audio? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Cómo lo voy a grabar? No, ¿cuál va a ser la calidad de ese audio? Bueno, lo mismo, el texto siempre va a ser resumido, por ser este tipo de producciones, no podemos escribir una pantalla llena de texto. Eh, si utilizo un video, bueno, ¿para qué se va a usar ese video dentro de la producción multimedia? ¿Para ampliar? Entonces, bueno, puede ser que quede enlazado hacia afuera del recurso, o si va a ser para explicar algo de adentro, bueno, tiene que ser un video cortito, ¿no? Digamos, son dos cuestiones que tienen que ver con el diseño de la producción. Eh, bueno, y después de ahí vamos a ir a la actividad, ¿sí? Pero prima, antes de ir a la actividad, le doy la palabra, bueno, si quieren preguntar algo, pregunten, pueden llamar. Si no, le doy la palabra a Ale para que él muestre un poquito el recurso que vamos a utilizar, o sea, la herramienta que sería de Jenny. Bien, ¿alguien tiene una consulta, algo para hacer antes de continuar? Me dicen que no. Perfecto, bueno, entonces voy a empezar a presentar. Fui medio rápido, así llegamos con el tiempo. Espera un cachito. Bueno, entonces ahora vamos a ver la herramienta que vamos a trabajar en el curso. Recuerden siempre que nosotros hacemos una selección de herramientas que conocemos o utilizamos, ¿sí? De igual manera, todo lo que estuvo hablando Emi y todo el material que tenemos sirve para nuestras herramientas. Es más, ahora les voy a mostrar un material que hicimos para presentaciones que es algo general, ¿sí? La elección de la herramienta que hacemos es por la cuestión de solamente que son conocidas para nosotros, que tenemos por ahí mucho mejor manejo, pero si ustedes tienen otras herramientas que utilicen similares, las pueden utilizar, eso lo recuerdan siempre. Es preferible utilizar algo que uno ya conoce antes que aventurarse en algo que por ahí puede ser mucho más problemático y depende obviamente de en qué momento estamos. Si ya tenemos la cursada empezada, no da para empezar a meterse herramientas que no conocemos porque es una pérdida de tiempo. O sea, no es pérdida de tiempo, ¿no? Porque sigue siendo material que hacemos para la clase, pero sí nos puede llevar más tiempo de lo necesario. Voy a partir pantalla. Ya tengo que Y compartir. agrego una cosita en relación a eso, que también decíamos el otro día, que también elegimos estas herramientas, una porque son gratuitas, tienen como muchas opciones para utilizar, y en el caso en particular de esta, que vamos a usar ahora, es para usar en línea, ¿sí? La versión gratuita por lo menos no te permite descargar, pero sí podés usarlo todo el tiempo en línea, incluso lo podemos editar en línea también y los cambios se van viendo, se van modificando ahí también en el momento. Entonces eso está bueno de la herramienta. Por ejemplo, si en este caso del recurso que ahí armamos nosotros recién, le podemos modificar o corregir o agregar, sacar algo
y enseguida ustedes lo van a estar viendo. Entonces es un recurso que siempre te sirve, lo vas modificando, lo podés usar para otra cosa. Bueno, también esa es un poco la elección de las herramientas que hacemos. Sí, más vale, es preferir a veces, lo bueno que tienen las herramientas en línea, es que podés modificarlos, ¿sí? En cualquier momento. Si no descargamos el archivo y pasamos un enlace, la persona que lo reciba va a tener lo último que se actualizó. Capaz que te diste cuenta que una diapositiva tiene algo mal escrito, faltó algo, lo agregás, ¿sí? No desea de bajarlo, volver a subir y avisar que revisen que su archivo quedó viejo. Bien, la herramienta que vamos a trabajar hoy es Genially. Les voy a hacer una preguntita nada más que les va a aparecer ahora en el Zoom. Fíjense. Perdón, ¿puedo hacer una consulta? Sí, Digo, perfecto todo lo que están planteando a ver, lo que permite en línea. El tema es que justamente lo que tenés es que para usar Genial y siempre al no poder descargarlo tenés que tener internet y asegurarte que que tenés que tener conectividad. Digo, en ese sentido, cuando eso no lo tenés asegurado, uno termina usando el Power porque sabés que ahí no errás. Entonces, está todo bárbaro lo otro, pero no siempre tenemos el acceso a internet. No hay otro, salvo la versión paga para superar, digamos, el Power que tenga esa misma característica? Pregunto porque no conozco otro. ahí está. Sí, otro puede ser el Canva, que después lo vamos a usar también para hacer video. El Canva sí te permite descargar, eh, pero cuando vos lo descargas hay algunos elementos de animaciones y eso que a veces no te los descargan, pero sí te permite descargar. Eso es lo que tiene el diferente Canva, que también es el más popular de uso, Sí, que Genially. Entonces ahí sí, pues perfecto. vos, si vos sabés que no tenés conectividad en el lugar, bueno, lo descargas antes y lo llevas como archivo, como video, Bien, como imagen, sí. Pero sí, es genial. cierto eso. Araceli, fíjate que me puso que cerraste la ventana. ¿No te aparece una opción abajo que diga votaciones, cuestionarios en la barra del Zoom? Sí, igual, siempre recuerden esto, que le damos nosotros son una selección de herramientas. Obviamente que cada herramienta va a tener lo suyo, por ejemplo, sabemos que las presentaciones de Google son un poco más básicas, no significa que sea una mala herramienta, no, es una herramienta espectacular, está orientada para otra cosa. Perdón, te dice que está de no, no hay problema. Eh, Son herramientas que por ahí tienen otro tipo de orientación, porque supongamos, ¿no? La presentación, lo que es el Power, la presentación de Google, es solamente para presentaciones, algo más estático, sí, de presentación. Lo que vamos a ver en Genially, que lo importante que tiene es que además se agrega la interactividad. El usuario no solamente es un mero espectador, sino que va a poder interactuar con la herramienta, ¿sí? Porque en Genially se pueden, además de hacer de presentaciones comunes, se pueden hacer cuestionarios, ¿sí? Preguntas interactivas que eso ya es una herramienta diferente. Por eso, obviamente, tenemos opciones como Canva, presentación de Google, PowerPoint y demás. Pero bueno, esta es una de las particularidades que tiene Genial, ¿sí? Obviamente que dependiendo de la situación que lo utilicen, les va a servir una u otra herramienta. Hola, Gaby, ¿cómo estás? ¿Quieres Hola, hablar? buen día. Bueno, no pensé que era una consulta, por eso vi que se había activado el micrófono. Bien. Bueno, por lo menos lo que estoy mirando es que ya han respondido la encuesta, creo que todo, ¿no? Pues somos poquitos hoy. Somos, sí, son 10. 10. Sí, somos poquitos. Por lo que veo, ya la mayoría que ha respondido ha utilizado Genially, así que esta por ahí ya se la va a hacer muy conocida. El resto ha utilizado Canva o otra herramienta más. Yo agregué por ahí las presentaciones de Google, que son las que más utilizo, o el Teaching, que es la famosa. En todo caso, después les comento de eso. Así que bueno, si tienen conocimiento de Gently va a ser bastante fácil la clase. Igual tampoco es una herramienta muy complicada, pero sí tiene un montón de cosas interesantes para ver. Principalmente recuerden que con esto ustedes pueden acceder con su cuenta de Gmail. A ver si puedo abrir una ventana de incógnito. Genial.
¿sí? Si no tienen cuenta en Genially, vamos a aceptar las cookies, se pueden registrar. Es muy sencilla la parte del registro, está en el tutorial también. Sí, tienen que responder algunas preguntas, más que nada de su rol. Pueden en todo caso, y si quieren usar un correo de la universidad de educación, regístrense con su cuenta de Google, de preferencia, ¿no? Si tienen cuenta de Microsoft, de Facebook o con su propio email, pueden usar la opción que ustedes quieran. El registro es muy sencillo, les pide iniciar sesión con su cuenta, les hace 3 preguntitas para conocer su perfil y a partir de esas preguntas recomendarles diferentes plantillas y demás. Bien, entonces, a ver, esta cuenta no la uso nunca, así que creo que está vacía. Bueno, tiene unas bastante viejas, unos Gmail bastante viejos, pero bueno, no uso nunca este Gmail. Este es el espacio que vamos a tener en Gmail, ¿sí? Es bastante sencillo, vamos a tener nuestras creaciones por acá, ¿sí? Tenemos configuraciones, espacio para poder compartir con personas, papelera cuando borramos uno de estos elementos, pero ahora lo que vamos a ver principalmente es cómo poder crear una presentación con Genially, que vamos a crear en Genially. Cuando ustedes estén en esta ventana, ¿sí? Que generalmente va a ser la primera que vean cuando creen su cuenta, van a ver que como yo puse que soy profesor y que estoy dando en la universidad, me aparecen plantillas específicas, ¿sí? Para educación superior. Y hoy pueden buscar la plantilla que ustedes quieran, no es necesario. Pero sí tiene un montón de plantillas para utilizar, ¿sí? Y recuerden, si les aparece esta estrella en la plantilla o en un elemento, son elementos premium. Al disponer de una cuenta gratis, no vamos a poder usar estos elementos. Yo por ahora voy a crear con la opción que tengo acá, no sé si se ve, ultra zoom, de aquí dice creación en blanco. Pero por ahí las plantillas, bueno, tenés que, a mí en particular, me gustan, pero bueno, para la clase de hoy vamos a usar una presentación en blanco. Esperamos un ratito. De igual manera tienen el tutorial en PDF de Genially, está como bastante cortito, o sea, es como muy general, pero las herramientas son muy parecidas todas, o sea, muy parecida a Canva, muy parecida a las presentaciones de Google. Lo bueno que tiene es que acá, al principio, cuando ya empezás a usar el editor, te dice selecciona el tamaño. Fíjense que acá les muestra de diferentes tamaños dependiendo de qué es lo que ustedes busquen, porque por ejemplo la típica que es la horizontal, que es 6:9, la presentación que ya conocemos. También fíjense que les dice la opción de tener algo vertical, la móvil, y lo que vendía por ahí los estudiantes utilizan mucho más el teléfono que las computadoras para ver, es una buena opción también modificar el tamaño de hacer una presentación de este estilo. Tienen de infografía, tarjeta cuadrada, o directamente pueden ustedes escribir un tamaño personalizado, ¿sí? Lo vamos a dejar en horizontal común. ¿Dice? ¿Se escucha mal mi audio? Avísenme, si no me fijo que puede llegar a ser el problema. No, no, se te escucha bárbaro, corridito. Bien. Bueno, esta es la parte del tamaño. Eligen el que ustedes quieran, pueden elegir los personalizados y listo. El horizontal va a ser el básico que vamos a utilizar siempre. Después, tienen la parte de navegación. Acá les muestro un ejemplo, ¿sí? Puede ser estándar, que tiene los botones para ir de un lado a otro, video, ¿sí? Y si no, micrositio, que se va manejando con diría página y demás. Lo dejamos así como está. Esto, si quieren, lo pueden cerrar ahí. Y acá tenemos ya el entorno de Genially para utilizar. Principalmente vamos a ver, primero, el lienzo en blanco que tenemos acá, donde vamos a agregar todos los elementos que forman parte de la presentación, como cualquier otro. Este panel de acá, el que dice páginas, vamos a poder ver todas las páginas del proyecto. Por esto que me está molestando. Ahí. Pueden añadir más páginas, ¿sí? A una página en blanco, o pueden buscar alguna plantilla de Genially, ¿sí? Pueden duplicar una que ya tengan hecha. Y después tenemos las mismas opciones que tenemos en cualquier otro de presentaciones. Los diferentes títulos
¿sí? Títulos, textos, listas. También fíjense que acá les da como algunos ya prediseñados. Por ejemplo, vamos a elegir esta opción de acá. Ya les da una tipografía, un tamaño, ¿sí? Un formato de cómo está distribuido este texto. Vamos a poner presentación de prueba, ¿sí? Vamos, diseño y producción de cursos didácticos. Y fíjense que esto ya es un formato eh, que les brinda acá Genially, pero pueden utilizar lo que ustedes quieran. Quieren agarrar y poner un título, hacen clic, lo seleccionan, lo agregan, lo ponen acá arriba. Algo importante que tenemos que ver, vamos a poner esto de un color. Fíjense, cuando selecciona tiene el mismo menú que conocemos en cualquier editor de texto. Vamos a poner un color rojo. Algo importante que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, ¿sí? A diferencia de Word, que generalmente vamos poniendo elementos y va quedando uno abajo el otro arriba, las presentaciones en general, los elementos, aparte de ocupar lugares arriba y abajo, sí tienen, las presentaciones tienen profundidad. Por ejemplo, este último elemento que acabo de añadir va a estar por encima del otro, ¿sí? Entonces, para entender esto, las presentaciones tienen diferentes capas para poder ordenar esto. ¿Qué pasa si yo agrego un elemento que quiero que esté por detrás? ¿Sí? ¿Cómo hago para hacerlo? ¿Cómo hago para mover este para adelante? Cuando ustedes elijan uno de estos ítems, ¿sí? Les van a aparecer acá diferentes opciones que tienen cortar, copiar, eliminar, bloquear. El bloquear es cuando tiene el candado acá, cuando el elemento ya está fijo y no queremos por ningún motivo moverlo sin querer o correrlo del lugar o modificarlo, ¿sí? Nos sirve para eso el bloqueo. Eso sí. Ahora, lo que sí tienen, la parte de ordenar, que fíjense que está acá arriba a la izquierda, y podemos ponerlo, enviarlo al frente de la capa, que está delante de todo, ¿sí? Podemos enviarlo un poquito más atrás, por ejemplo con este, un lugar atrás, a ver si se fija. Ahí está. Fíjense que ahora pasó este título naranja a estar por detrás de este otro título de ahí. Sino directamente, porque pasa, este orden de las capas va a depender mucho de la cantidad de elementos que tenemos. Con esto podemos ir poniéndolo adelante de la capa uno a uno, o bajándole a poco, o directamente enviarlo al fondo, o enviarlo al frente de la capa. Eso es importante y lo tengan en cuenta porque a veces ponemos tantos elementos y algunos tienen que ir superpuestos y no queda bien que, bueno, realmente que por ahí nos quede un título detrás de una imagen, no es más conveniente. Bien. Después, lo que van a poder utilizar acá son diferentes recursos gráficos, como imágenes, GIF, pueden buscar el que ustedes quieran. Tienen después formas, conectores, iconos e ilustraciones. Vamos a buscar, por ejemplo, eh, vamos a poner material de clase, a ver qué aparece. Si le cuesta un poquito, ¿verdad? Vamos a poner libro mejor. Fíjense, yo puse material de clase y me aparece acá la opción todos, si no podemos filtrar por iconos, que muestre este tipo de imágenes, ilustraciones, que acá ya me muestra un dibujo completo, imágenes que pueden ser fotos y demás, o GIF, que son estas imágenes en movimiento. Vamos a elegir última uno de los iconos. Los podemos seleccionar y arrastrar. ¿Cómo vamos? ¿Se va teniendo bien la herramienta? ¿Complicada, sencilla? ¿Me puede responder Yo ahí? la venía utilizando bastante. Está Bien, bien. re buena porque aparte no tiene como el padre que tiene eh, una cantidad limitada de presentaciones. Sí, eso está genial. Está muy bueno. Paredes son poquitas, son creo que tres generalmente las cuentas. Es totalmente limitado. Pero al menos está bueno que ya tengan experiencia con esto. Si quieren ver cómo va quedando la presentación, fíjense que acá abajo a la derecha tenemos los dos modos, el modo que está actual, que es el de edición, y lo podemos cambiar para previsualizar.
Fíjense que acá les muestra cómo va quedando la presentación. Ahora, vamos a seguir mirando el resto de opciones. Tenemos elementos interactivos que está bueno para ver. Estoy moviendo a cada rato la ventanita de Zoom porque donde la voy moviendo me va molestando, no voy viendo la interfaz. Después, una parte más interesante que tiene Gently es la interactividad. Fíjense que tenemos diferentes elementos interactivos, tenemos audio, etiquetas, ventanas, enlaces, o ir a una determinada página, ¿no? Supongamos vamos a poner la ventana, ¿sí? Vamos a añadir ventana, podemos elegir una plantilla que tengamos acá, usar plantilla. Este texto es un texto, sí, falso como para llegar. Prueba, salir de la ventana. Bien. Fíjense que la ventana vendría a ser, se va a previsualizar cuando apretamos este botón. Lo vamos a ver en la vista previa. Le hago clic y me aparece la ventanita. Está bueno, es como lo que iba haciendo de hoy, que va pasando el mouse por arriba, me va mostrando diferentes descripciones. ¿Sí? Tienen ventanas, tienen etiquetas. Si quieren seguir editándola, por ahí, ¿listo? Pueden editar desde acá la ventana, poner enlaces, todo lo que ustedes quieran. Vamos a hacer la ventana. Recuerden, si quieren editarla, seleccionan y nos fijamos que tenemos acá, tenemos la opción de editar interactive. Eso es lo importante si quieren editar esa ventanita. Después, vamos a crear otra página como para ver, una página en blanco, no hay problema. Y también tenemos, ¿sí?, la parte de navegación donde tenemos el ir a página. Podemos ir a la primera página, a la página anterior, a la página siguiente, a la última, de atrás, a una ventana en particular. Elijo página siguiente y fíjense que acá se me agrega ya un botón para pasar a la otra página. Entonces, nos vamos a la otra página, le damos un botón para ir a la página anterior. De igual manera, recuerden que este estilo que tenemos ahora de presentación ya tiene incorporados los botones para ir atrás o demás. Lo desbloqueamos, ¿sí? Y si no, directamente le podemos poner que vaya a una página en particular. Este, por ejemplo, va a la página 1, pero si tengo varias páginas, vamos a duplicar. Supongamos que este botón lo que va a hacer es ir a la página 5. ¿Sí? Vamos a leer un título como para que se vea algo. Visualizamos. Otra página vacía, ¿no? No importa, es para probar. Bien, voy a la página siguiente. Y esta, por ejemplo, nos va a llevar directamente a la página 5. Bastante sencillo. Y lo también bueno que tiene Genially es toda la parte de la página anterior. La parte de preguntas interactivas. Por eso digo que se diferencia bastante a comparación de lo que es PowerPoint, las presentaciones de Google y demás, porque el estudiante puede llegar a interactuar con la presentación. Por ejemplo, tenemos verdadero y falso, que es muy sencillo. Fíjense que yo le hago clic, ya le añado y tenemos contenido. Escribimos la pregunta, ¿sí? La que ustedes quieran. Hoy es viernes. La pregunta va a ser verdadero. Perdón, que justo me llevó. Pueden elegir si es verdadero o falsa, la opción correcta, ¿sí? Y después en la parte de acciones pueden ver si muestra la respuesta correcta de enviar. Pueden agregar un comentario si aciertan o no. Por ejemplo, si aciertan, muy bien, hoy es viernes. Y si le erran a la pregunta, pueden poner, estar confundido, hoy es viernes. Le pueden añadir un tiempo también, el tiempo que ustedes quieran, vamos a poner segundos.
y lo vamos a previsualizar. Fíjense que acá el contador ya está moviéndose y puedo poner hoy viernes, verdadero, y enviar. No se escucha el sonido, pero bueno, tiene como un sonidito que... ¿Se escuchó el sonido o no? Lo tengo bastante alto y medio que me hizo bastante mal el oído. No, no, Por eso decimos que es una herramienta algo diferente a las presentaciones que conocemos de siempre. Esto lo podemos dejar en el aula para que los chicos puedan hacer eh, alguna actividad sencilla para repasar conceptos y demás. Vamos a sacar. Y bueno, después tenemos diferentes herramientas. Che, les consulto, pues ya estamos medio que quedan 10 minutitos. ¿Cómo vamos? ¿Se va entendiendo? ¿Voy muy rápido? ¿Algo que me quieran preguntar? No, bien, muy bien. Bien, entonces, lo principal que tienen que hacer con esto es entrar, los que no conocen, prueben, metan mano porque bueno, no se va a romper nada. De paso van a descubrir algunas cosas nuevas. Las opciones de compartir, como hablábamos hoy, tenemos acá, bueno, podemos presentar ahora, ¿sí? Y tenemos acá el compartir. Fíjense que tenemos opciones como la privada es premium. Siempre estas herramientas que son gratis, tienen versiones premium, están muy recortadas en muchas cosas. Como decía Emi, el Canva, por ejemplo, tiene elementos que son premium, elementos gráficos y, o de video y demás, que en el caso de que la descarguen les va a aparecer una marca de agua. Acá tenemos ciertas restricciones para compartir, ¿sí? Podemos publicarla, poner un nombre de la presentación, esta de prueba, alguna descripción. Listo, te quería listo. Ahí está. Fíjense, cuando yo una vez que ya le pongo el título y demás y le doy a listo para poder publicar en la web, me va a dar un enlace para poder ver la presentación. ¿Sí? Lo voy a copiar, lo voy a abrir en una ventana, en otra para que se vea mejor. Fíjense que este sería el enlace que ustedes les comparten a las y los estudiantes para que puedan ver el material. ¿Sí? Es una vista sencilla, no pueden editar, es solamente una vista de presentación común. Y también lo pueden incrustar. Si, por ejemplo, si ustedes trabajan en un aula virtual, eh, al incrustarlo se ve directamente, o sea, no sería el enlace que te lleva, sino que se vea dentro del aula. Claro, tiene la opción esta de insertar, que por ejemplo, si trabajamos en el campus, me voy un ratito al campus nuestro, en la sesión a ver si puedo seguir, ya que estamos en un poquito de mudo, aunque sea 2 segunditos. Esperamos un cachito. Ahí está, por ejemplo. Yo puedo añadir, supongamos, ¿no? En el campus virtual, un área de texto y medios, solamente texto, ¿sí? Seleccionamos, esperen un cachito, que esto cargue, a veces le cuesta cargar. Ahí está. Estamos acá. En la parte de insertar, como hablamos recién, copiamos no ustedes se vayan, acá, donde dice iframe, ese lo vamos a copiar, nos vamos al campus, y acá, por ejemplo, para poder insertarlo, nos vamos a ver código fuente, yo voy a agregar este código que me pasó Genially, y así lo puedo agrandar, se ve, se carga, si no, bueno, vamos a agarrar, Congelaste. pero ahí está cargando, viste que le cuesta un poquito, su conexión a internet inestable, me dice, por eso es que no carga. Sí, te congelaste recién. Ah, ahí se escucha. Sí, ahora sí. Bien, fíjense que ahora ahí sí quedó insertado en el campus virtual. Es bastante sencillo. Esto lo voy a ocultar, porque bueno, no es parte de la clase justo. Bien, esta es una presentación vieja, la cerramos.
Bien, y después también tiene la opción acá en insertar para poder subir una imagen, un audio, un video, ¿sí? U otro tipo de contenido externo. Y creo que, bueno, los problemas lo vamos a dejar hasta ahí porque si no, bueno, ya no nos queda tiempo. ¿Cómo vamos? ¿Se entendió un poco cómo usar el Genially aplicado para los que no hayan usado Nosotros, nunca? Sí, nosotros lo que hacemos por ahí, como sabemos que lo que decíamos hoy de que por ahí los chicos lo miran en el celular o en una notebook un poco más chiquito, le cambiamos el tamaño del iframe. Lo hacemos que sea un poquito más chiquitito, que no bien. abarque, digamos, tanta pantalla, pero sí, lo usamos, yo lo uso un montón. Bien, sí está bueno verlo porque a veces te queda demasiado grande y capaz que no se ve, ¿viste? O una compu medio chiquitita ocupa demasiado lugar en la pantalla. Una cosa que les quería mostrar nada más es que tienen este documento también, aparte de todo el material que tenemos, sí que es un documento muy sencillo, por más que son 6 diapositivas, 10 perdón, es cortito, ¿sí? Son consejos para crear presentaciones, pero no se queden solamente con la presentación porque el material que tiene les sirve para cualquier documento, ya sea algo impreso o algo digital. Son consejos muy sencillos, por ejemplo, en el caso de que hablamos de fuentes que se utilizan para el material, ¿sí? Tenemos dos opciones que son las fuentes con o sin serifas. Las serifas básicamente lo que son, y se ven acá, vienen a ser como estos trazos que tienen al final unas letras, ¿sí? Este material se recomienda, ¿sí? Que sea utilizado para material que va a ser impreso, que tiene las serifas. Y si no, material que va a ser más digital, que sea de pantalla, se recomienda sin las serifas, sin estos bordes que tiene sobresaliente. Y en el caso de las presentaciones, ¿sí? Recordemos que una presentación, si la usan en clase, no tienen que utilizar tanto texto como a veces la gente suele utilizar, porque es algo que tiene que ser más como una ayuda, ¿sí? Si la están usando en una clase, por ahí las personas no van a estar o van a poder leer con atención todo lo que está escrito en la diapositiva, ¿sí? Tampoco utilicen un texto muy pequeño, no es recomendable. Y algo muy importante, que aunque parece muy sencillo, es que el tema de los colores es fundamental. Les pasa a muchos que no saben elegir unos buenos colores. Y siempre piensen esto, todo material que ustedes van a subir en su aula virtual y demás, por más que ustedes lo pensaron como una presentación para usar en clase, generalmente las personas lo van a imprimir, ¿sí? Ya me ha pasado ver en otros momentos estudiantes de otras carreras que tienen material, una presentación donde lo imprimían porque era un buen material para poder leer o tomar apuntes. Y por ahí eran presentaciones con colores sólidos de fondo, muy fuertes, donde no respetaban este tema de los contrastes. Por ejemplo, si el texto es oscuro, como tenemos acá, tratamos de utilizar colores más claros en el fondo. Por el contrario, si tenemos esos colores claros de texto, hay que utilizar fondos oscuros para que se pueda ver, ¿sí? Y acá tenemos un ejemplo de lo que no se debe hacer, por ejemplo. Esta es una muy mala elección de colores, ya me estoy quedando un poco ciego de leerlo. Un color tan fuerte como el rojo, este azul oscuro, no se leen con facilidad. En cambio, el contraste elegido tiene que ser el adecuado, ¿sí? Traten de siempre poner fondo clarito con letras oscuras, letras claras, puro, ¿sí? Eso lo pueden leer, tienen acá también algunos consejos con las imágenes a utilizar, solo tipo de imagen queda mucho mejor. Pero este material, como les digo, le va a servir tanto para presentaciones como para un documento digital. ¿Qué dice acá? Es un documento muy sencillo. Ah, mira, acá nos pasó algo, Mina. Eso lo utilizamos nosotros para hacer un par de aulas modelo y los chicos de la parte de accesibilidad que están trabajando en eso nos pasaron esa página para que contrastemos con los códigos hexagesimales y te dice si está bien o está mal para los chicos que tienen problemas de visuales sobre todo. Está muy buena, la veo. Sí. Digamos, te dice si, digamos, si el contraste de colores está bien o está mal o si ahí no se nota nada. Está muy bueno la La página. verdad que está tremenda. Gracias por el aporte. Esa la vamos a agregar después
la bitácora de recursos que tenemos, lo vamos a añadir porque es una herramienta que parezca muy sencilla, es importante a veces tenerla, porque para personas que tienen alguna disminución visual es muy importante. A veces que hay gente que lo hace, que hace este material por ahí que cuesta ver, y no lo hace con malas intenciones, por ahí por no tener conocimiento de esto. O uno piensa, bueno, si yo lo puedo ver, el resto lo va a ver igual, y no sabemos si, por ejemplo, si es un material digital, dónde lo ven, porque no todas las pantallas son iguales, ¿sí? A veces depende de dónde lo vean, capaz que el dispositivo tiene más o menos brillo, entonces no se llega a leer todo. Siempre hay que considerar eso, que más de verlo uno, lo van a ver muchas personas. Y Sí, otra cosa ahí para agregar también, pensando en esto, de si nosotros más o menos tenemos idea o sabemos que los estudiantes lo van a ver por los celulares, ¿no? Que son pantallas más chicas, que son verticales, también es súper importante esto de la síntesis. Es preferible hacer muchas placas, o sea, muchas diapositivas con poquita información y no mucha información, ¿no? Porque es una característica del diseño visual, pero además pensando en el dispositivo, ¿no? O sea, cuanto menos información haya en la pantalla, siempre va a ser mejor porque la lectura va a ser más cómoda, más rápida. Eh, bueno, si quieren vamos, Ale, ya que estamos ahí compartiendo a la actividad, explicamos así muy rapidito cuál sería la actividad de esta parte. espera que se este modo. De esta clase, que sería la actividad 4, una presentación multimedia. Eh, bueno, es así como muy larga la explicación de ahí, pero es para recuperar todo esto que vimos en la clase, sobre todo pensando que hay gente que por ahí que no está en el sincrónico y bueno, va directamente a la actividad, por eso está así como muy explicada. Bueno, la idea sería trabajar, si pueden, de a dos, si no, bueno, si lo quieren hacer individual, por ahí fomentamos esto de trabajar de a dos para que se ayuden. Sería realizar en formato de presentación multimedia algo de un contenido de clase o o algún tema que a ustedes les interese trabajar y que tenga un fin, un propósito, un objetivo, algo para la enseñanza. Puede ser, por ejemplo, una presentación de un espacio curricular o el inicio de una materia o explicar un concepto específico, no algo acotado, o bueno, algún contenido que quieran difundir, por ejemplo, no sé si hay alguien acá que capaz trabaja en la parte administrativa, bueno, es como hacer un recorte de lo que quieren trabajar en esa presentación. Y después, bueno, tener en cuenta todo esto que hablamos en la clase. Por empezar, que todos los recursos que van a utilizar suman información. O sea, nunca agregar cosas de manera solamente decorativa. Alguna cosita puede ser, pero que no agregar recursos que no son necesarios, ¿sí? O sea, siempre pensemos esto, como decíamos la otra clase, que sumar resta, termina restando. Es mejor poca información, pocos recursos y bien efectivos. Después, tener en cuenta la identidad visual, o sea, todo lo que tiene que ver con el diseño de la imagen que vimos hoy. Después, tratar de incorporar toda la mayor cantidad de recursos para que sea bien multimedial. Y siempre tener en cuenta si utilizan imágenes o bueno, incluso hasta videos que sean libres de derecho, que no aparezcan con marcas de agua, ¿no? Que eso además de que queda muy feo, no se debería usar. Y después, bueno, incluir texto bien sintético, también como hablamos la clase pasada y esta, si van a incluir video puede ser, tengan en cuenta la cuestión de la duración, salvo que vos querés que vean un video específico, bueno, puede ser que haya ahí un hipervínculo y que lo vayan y lo vean por fuera, supongamos en YouTube, y si está dentro del recurso, que sea un video muy cortito también, siempre tener en cuenta la duración. Y después, bueno, agregar hipervínculos también, como para agregarle más recursos así interactivos. Siempre piensen esta cosa de lo no lineal, entonces si bien ustedes lo van a armar con un guión, con un inicio, un desarrollo y un cierre, que a su vez permita esto de ir y volver, avanzar y retroceder, ¿no? En lo no lineal. Y después, bueno, agregarle al inicio un título, el nombre de ustedes, o de la materia, de la facultad, o sea, alguna referencia, como cosa que cuando vos ves la primera diapositiva ya sabés de qué se va a tratar eso, el desarrollo y al final, bueno, un cierre. Por ejemplo, si es algo de una facultad, pueden agregarle el logo, utilizar los colores del logo de la facultad para toda la producción, entonces ahí también trabajan la identidad visual.
Bueno, y estas cuestiones que vimos del diseño en general. Cuanto más recursos le puedan agregar, mejor, porque va a quedar más interactiva también esto de poder entrar, salir o responder una pregunta o no sé, alguna de las interacciones que puedan agregar. Bueno, esa sería un poquito la idea. Lo que sí sería, primero, antes que nada, es pensar el formato que van a hacer eso. ¿Va a ser una presentación? ¿Va a ser algo más para desarrollar un tema? O sea, pensar bien eso y después, bueno, ya ir a la producción. Bueno, no sé, ¿alguna Bueno, pregunta? Emilia, ¿el grupo es de a dos? Porque nosotros venimos trabajando tres. No Bueno, sí, sé. puede ser tres. Sí, 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 puede ser tres. Bueno, Sí. ok, La gracias. idea sería que puedan producir algo que después les quede y les sirva para alguna parte del trabajo, de la materia, ¿no? O sea, no solamente hacerlo por hacerlo, sino que les quede para como material. Así que sí, sí, trabajen de tres. Buenísimo. Sí, gracias. bueno, ¿alguna consulta más? Les vamos a ir haciendo, hay algunas fuimos haciendo devoluciones en los trabajos ya que los van entregando, así que bueno, van quedando ahí algún aporte, sobre Perfecto, todo que podamos hacer más que nada desde ese lugar. genial, gracias. Bueno, si no hay Bueno, más consultas, los liberamos, que tengan un buen fin de semana y hagan las actividades después. Bárbaro, Bueno, igualmente. Gracias. Chau, Hasta luego. chau. nos muchas vemos. gracias. Hasta Chao. luego.